En David había un reconocimiento de la identidad. En David había una aceptación de lo que portaba. En David había un reconocimiento de su asignación. David en ese momento se convirtió en ser ¿quién? La boca de Dios. Y convertirse en la boca de Dios dependía de una convicción clara de quién lo estaba direccionando. En lo que el pueblo estaba temblando, estaba en vergüenza, estaba asustado porque no había identidad, no había paternidad, ni ancestral, ni generacional, pero tampoco territorial, porque quien tenía el lindel tenía miedo. Sabemos que es una atmósfera. Usted está aquí sentado y de repente entra alguien con un rico perfume. Usted dice, wow, qué buena fragancia. Se inunda el lugar. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera, está esto compernado. Amén. Pero si alguien entra con una atmósfera diferente, hey, cuidado, tú estás aquí pero quieres salir corriendo. Esto pasaba. Era un estado de miedo, de pánico, de caos. ¿Un estado de qué? De desaliento. El estado de desaliento en la que estaba el territorio traía a su vez un estado de qué? De desesperación, de agonía. Por 40 días retaban. Por 40 días, 40 noches, 40 mañanas. Pero me trae algo como a suspicacia. ¿Por qué 40? Es que los 40 representan los 4 pórticos. Los 4 pórticos, los 4 puntos cardinales. Los 40 representan los 400 que ya estaban en qué? En exilio, en vergüenza, en caos, en oprobio. La boca de Dios se había cerrado. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sobrenatural en este día. Te saluda y te bendice la pastora Johanny Mejía. En el día de hoy tenemos una invitada de honor, una invitada que siempre nos complace con su presencia y siempre trae algo nuevo, algo que edifica, una revelación directa del Espíritu Santo. Pastora Librada, Dios le bendiga. Amén, Dios te bendiga más, la paz del Eterno sobre ustedes en este día. Para mí un placer una vez más estar acá con esta impartición sustanciosa de lo que es la matriz del orden y la matriz del caos, cual los hombres y hombres de mujeres de gobierno, están direccionados bajo una condición ancestral o generacional o en su defecto la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad y cómo rompe ese orden? Wow, gloria a Dios. Esto promete estar sustancioso. Amén. Así que desde ahí donde tú estás, dedícanos este tiempo porque realmente vas a salir con un conocimiento nuevo, algo nuevo de parte de Dios. Hoy te espera. Pastora Librada. Amén, amén, así es. Estábamos hablando la semana pasada, en estos días hemos estado comentando de lo que es la matriz del orden y la matriz del caos. Y estuvimos hablando de David, cómo David fue llamado desde el lugar del oculto, de lo secreto, cómo esto que fue un oprobio, una vergüenza para él, fue usado para hacerlo dimensionar. Cómo fue esta plataforma de un lugar hacia otro, cómo en la condición natural lo rechazaba cuando la condición celestial lo aceptó, lo estableció, lo posicionó y había que crear un acontecimiento, como ya vimos en la historia, en el que este posicionamiento fue el eslabón principal para llegar a una dinastía sacerdotal, territorial, ancestral y generacional que hasta el día de hoy existe. Wow, de manera impactante. Pastor, ¿y cómo David pudo llegar a esto? O sea, ¿qué se dio para que David pudiera hacer lo que hoy nosotros conocemos? La primera asignación es la del cielo. David fue elegido, llamado y establecido por el cielo desde la eternidad y en la eternidad. Wow. Pero había que sacar a la luz esa eternidad y manifestarla con un evento. Como ya usted conoce el evento, vamos a avanzar con la parte principal de este tiempo. Cómo el orden de un hombre trae como consecuencia a que pueda generar un caos y cómo el caos genera un orden. Wow. En el tiempo de David había un caos familiar, había un caos generacional y ancestral. Una de las tribus de Judá estaba callada, estaba en silencio. Saque a la luz entonces el oprobio, la vergüenza en la que esta palabra profética de alguien que conocía su identidad dijo: ¿quién es este circunciso que ha osado retar el escuadrón de Jehová? En David había un reconocimiento de la identidad. En David había una aceptación de lo que portaba. En David había un reconocimiento de su asignación. David en ese momento se convirtió en ser ¿quién? La boca de Dios. Wow. Y convertirse en la boca de Dios dependía de una convicción clara de quién lo estaba direccionando. En lo que el pueblo estaba temblando, estaba en vergüenza, estaba asustado porque no había identidad, no había paternidad, ni ancestral, ni generacional, pero tampoco territorial, porque quien tenía el lindel tenía miedo.
Sí. Sabemos que es una atmósfera. Usted está aquí sentado y de repente entra alguien con un rico perfume. Usted dice, wow, qué buena fragancia. Se inunda el lugar. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera. Está esto con pernado. Amén. Wow. Pero si alguien entra con una atmósfera diferente, hey, cuidado. Tú estás aquí pero quieres salir corriendo. Esto pasaba. Era un estado de miedo, de pánico, de caos. ¿Un estado de qué? De desaliento. El estado de desaliento en la que estaba el territorio traía a su vez un estado de ¿qué? De desesperación, de agonía. Por 40 días retaban, por 40 días, 40 noches, 40 mañanas. Pero me trae algo como a suspicacia. ¿Por qué 40, pastora? ¿Usted se imagina? ¿Usted tiene una idea por qué tiene que ser los 40? Ya yo quiero escucharla. ¡Ey! Díganos, ¿por qué 40? Es que los 40 representan los 4 pórticos. Wow. Los 4 pórticos, los 4 puntos cardinales. Los 40 representan los 400 que ya estaban en ¿qué? En exilio, en vergüenza, en caos, en oprobio. La boca de Dios se había cerrado. Wow. Había una boca. Pero esta boca, a causa del rechazo que recibió Samuel, hubo que haber un reemplazo. El pueblo pidió un rey. El pueblo pidió un cambio. ¿Por qué? Porque estaba ¿qué? Enfocado en lo que podían ver. El segundo pórtico, lo que ves. El segundo pórtico, lo que ves. Estaba alineado el oído, lo que podían oír. Pero no era conforme. Porque una de las cosas que activa la codicia es lo que vemos. Wow. El segundo pórtico que en el jardín del Edén trajo estrago hasta el día de hoy. Hablamos claro de lo que pasó con Eva. Y esto, a su vez, como una asignación puede ser cambiada al orden y llevada al caos. Y si estás en el caos, puede ser llevada al orden, que son los 2 tiempos de los que estamos hablando hoy. Cuando hablamos de Eva, Eva dice que vio la manzana. ¿Qué pasó con Eva? Hubo ¿qué? Un argumento. Si comes de esto que está en medio, serás como Dios. Un impacto de ¿qué? De duda, desaliento, para que se origine ¿qué? Rechazo. Rechazo. Recibe el impacto y al recibir impacto crea una acción, un movimiento. Un argumento crea ¿qué? Un movimiento. ¿Por qué hago esta señalación? Porque son circuitos de impacto que usted tiene que identificar para darse cuenta cuando el enemigo de la justicia está viendo en usted una debilidad y va a usar un argumento. Y al usar ese argumento lo va a llevar a cometer ¿qué? Una acción. Sí. Y esta acción puede ser a favor o en contra. Va a depender de nosotros si entendemos quiénes somos y a qué vinimos a esta tierra. Wow, es impresionante, pastor, es impresionante. Y algo de lo que me llama la atención que usted dijo ahorita, que el pueblo estaba bajo una atmósfera de miedo. Total. O sea, que hay atmósferas que pueden ser transferibles de acuerdo a lo que estén debajo de ella. Así es. Así es. Acuérdate que tenemos 7 dimensiones en total, pero la que nosotros manejamos es lo que podemos ver, lo que podemos sentir, lo que podemos tocar. ¿Amén? ¿Qué es ese estado? Es un estado de o nutrición o desnutrición. La atmósfera estaba contaminada en un estado de miedo, desesperanza y desolación. 3 condiciones de ¿qué? Del caos. 3 condiciones del caos. Cuando te das cuenta en el jardín del Edén en el principio, tengo que irme a Génesis porque quiero que tú entiendas 3 tiempos de lo que estamos haciendo. Ya llevamos de un segundo tiempo. Primero, segundo tiempo. Sí. Vamos a un tercero. Y la Biblia habla, dice, y la tierra estaba como desordenada y ¿qué? Vacía. Y vacía. Desordenada. En un estado de ¿qué? De impacto. De caos. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, en el momento en el que el pueblo recibe el impacto, crea que un estado de desaliento, de desolación, porque había que una condición para dejarla como vacía. Es una repetición de la iniquidad, que es lo que rompe el orden. Pero ¿por qué hay legalidad para que eso opere? Es la pregunta que tenemos que hacernos ahora. ¿Qué le dio legalidad a las tinieblas para que en un momento determinado tomara un territorio, un pueblo, una nación y a un rey? ¿Qué lo llevó? Wow. La desobediencia. Sí. Se le asignó al rey Saúl. Escuchó. Tienes que hacer ¿qué? Tomar todo lo que hay y sacrificarlo. ¿Él hizo esto, pastora? No.
¿Ves cómo la desobediencia a su vez arrastra maldición? Wow. ¿Ves cómo la desobediencia a su vez obliga a que haya una fórmula de cambiar ese estado? Wow. Un estado de rebelión. Este Sí. hombre desobedeció a un hombre que fue el asignado para direccionarlo, para mentorearlo, para dirigirlo. Y este hombre desobedeció. Wow. Y esto trajo como consecuencia, usted conoce la historia, porque quiero que usted entienda el extracto de esto. Quiero que ustedes me tengan pendiente así. Pero esa pastora siempre está despelucada. Así es, así. Siempre estoy despelucada. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tratar de identificar, que estas palabras fueron escritas con una asignación de sustanciar nuestra alma para no errar, aún teniendo el blanco enfrente. Dice que parece ser que en ella está oculta la vida eterna, y sí está oculta la vida eterna, pero para que esa vida eterna te alcance, no es con dogmas religiosos, no es con fórmulas eclesiásticas, es con obediencia. Gloria a Dios. Y para que tengas que obedecer, tienes que tener identidad. Amén. Así es. Y para tener identidad, tienes que estar bajo ¿qué? Bajo una guianza de que da una paternidad. Amén. Así Y es. esa paternidad, una aceptación. La aceptación quita el rechazo. Wow. Una frecuencia, una esencia, un impacto. Cuando sabes que el Dios de Altísimo te llamó con una asignación, tú aceptas el reto. Cuando sabes que el Dios Altísimo te posicionó, tú esperas pacientemente en Él. Cuando sabes que Dios está tratando contigo, tus oídos están alineados a escuchar ¿qué? La voz de Dios. Pero cuando el alma, que es el asiento de las emociones, comienza a claudicar, como la ola del mar que va de aquí para allá para acá, ese estado de ambivalencia trae un estado de ¿qué? De descompensación y de descomposición. Wow. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada Y vacía. y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre La faz de las aguas. de las aguas. Eso significa que había agua arriba y agua abajo. Eso significa que era aunque un proceso de incubación. Wow. Mi alma, quiero que me entiendas ahora. Estamos en la matriz del caos y vamos a la matriz del orden. En un proceso de incubación, las aguas. Y el Espíritu de Dios estaba ¿con dónde? Incubaba. Dentro de la agua. Estaba en medio de las aguas. Estaba en medio. Amén. Y en el momento en el que en las aguas y todo lo que había en ella escuchó la voz de Dios, obedece. Mi alma tiene que adorar a Dios. Oye, la tierra, el mar, los aires, cuando oyen la voz del Eterno, dicen que obedecieron y tomó ¿qué? Orden. Wow. Entonces la clave está en ¿qué? En cómo oímos. Impresionante. Es un orden que se establece. Es una fórmula en que se establece, en el que el orden de Dios crea y gesta. Y esa gestación tiene que ver de la identidad que hay dentro de eso que se está gestando. Aún la humanidad en medio de caos, aún la humanidad en medio de desolación, aún la humanidad en medio de sequía, cuando la voz de Dios mi alma adora, tiene que obedecer. Porque es su creación. Eso es así. Es su creación. Eso es así. Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre Sí. las fases de las aguas. ¿Por qué? Porque tenía gobierno y autoridad aún en el caos. Pero estas aguas tuvieron que ¿qué? Someterse. Sí. Obedecer. El primer gobierno en la tierra son las aguas. Explíquenos eso, pastora. Sí, ¿Cómo es que el primer gobierno claro. sobre la tierra son las aguas? Las aguas, así es. Explíquenos La eso. tierra estaba sumergida en agua. No vamos a ir más atrás, pero quiero sacar esa parte ahí para que tú entiendas esta parte. El primer gobierno que estableció un orden, que escuchó la voz de Dios, fue en las aguas. Wow. Sepáranse las aguas de las aguas. Sí. Dos gobiernos, las aguas de las aguas, pero al final es agua. El primer gobierno de la creación, dentro de la sexta creación, y las aguas. Wow. Por eso es tan importante identificar los espíritus inmundos que se mueven por medio de las aguas. Los espíritus que traen una condición de descompensación, de desaliento, de desespero, de desolación. Uno entre ellos, pregúntame cuál es. ¿Cuál es, pastora? Entre esto está el espíritu de sirena. El espíritu de sirena. De sirena. Es un zumbido. Crea como una especie de hueco.
Sí. Y ese hueco trae un estado de agitación. Y ese estado de agitación, un estado de descompensación o desesperación. Y en ese estado de desesperación la gente hace dos cosas. O se esconde porque tiene miedo. Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. ¿Tiene legalidad esta creación? El zumbido de una frecuencia que puede llevar a un hombre a obedecer o a claudicar, a no obedecer. Wow. El zumbido de sirena, entre otros zumbidos, de acuerdo a los tiempos del tiempo, porque de acuerdo a los tiempos cambian los nombres. Así es. De las entidades. Sí, así es. Que están operando porque no gobiernan. El que le diga a usted que un espíritu gobierna, no, eso es mentira. Nadie es más que Dios. Así Ningún es. espíritu, ninguna entidad tiene mayor poder que el Dios Altísimo, Todopoderoso, que reina por los siglos de los siglos. Así es. Todos los espíritus operan. Y para que pueda operar, tiene que haber un hombre que está en una posición o en orden o el caos. Para que ese espíritu inmundo de las aguas, en su defecto ahora, pueda operar o legislar en un territorio, tiene que ser que el que está posicionado como entidad espiritual, celestial, natural, se haya quitado ¿de qué? De su posición, porque hizo ¿qué? Desobedeció al llamado. Wow. ¿Usted entendió esto? Sí. Es impresionante. ¿Qué pasa con esto? Cuando me toca ver este tipo de casos de gente que entra en un estado de desolación, gente que queda loca de repente. Sí. Él estaba bien y salió caminando Sí. y te puso loco. Sí. ¿Usted cree que eso es normal? No, baby, no es normal. No es normal entonces, pastora. No. Mucha gente quiere pegarlo a la psicología, a un trauma físico y no lo quiere llevar al nivel espiritual. No es normal, pastora. No es normal. Wow. La Biblia dice que cuando Adán desobedeció, creó que, dice, y se levantó una entidad mayor que Adán, un ángel protector, ¿para qué? ¿Para evitar qué? ¿Para evitar qué? Que tomase Sí. o entrase y extendiese su mano al jardín del Edén. Así es. Pusieron a alenderar, Sí. porque él estaba legislando, no se le quitó el poder, pero no podía, había un linder, había una limitación. Le pusieron límites. Y ese límite era necesario porque ya tenía una asignación. Los Sí. dones son irrevocables. Por favor, Sí. vuelvo a traer los dones de nuevo. Los dones son irrevocables. Pero ¿qué pasa? A él desobedecer está en un estado que de sequía, Sí. de caos. Y para evitar de que siga cometiendo caos, se le pone ¿qué? Un centinela, un guardia, Sí. un custodio. Sí. Para custodiar que las puertas ¿de dónde? De la eternidad. Sí. Porque había acceso y tenía legalidad. Sí. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Me sorprende algo. Me sorprende que cuando Adán es expulsado del jardín del Edén, en Génesis 22 en adelante, ya usted conoce esa parte aquí, hasta que él no es expulsado, no incuba hijo. Así es. Después de fue que... Pero hay algo que también me trae como a suspicacia. ¿A quién fue que incubó primero? A Caín. Oye, baby, a Caín. Al de buena gente. Yo tengo una hija en Boston que dice, ese es más malo que Caín. Digo, ay Dios. Se hacen muchas comparaciones con Sí, Caín. ese es más malo que Caín. Sí. Porque Caín representa la desobediencia. Wow. Caín representa la sequedad. Caín representa la grosura. La grosura. La grosura del pecado. Caín representa el orden del caos. Wow. Caín representa, acuérdense que la matriz del orden y la matriz del caos, pero ahí está la rebelión, que fue lo que cometió Adán, Sí. y la iniquidad, Sí. que el fruto fue Caín. Sí. Amén. Dice, y se llegó Adán a su esposa Eva y concibió hijo. Sí. Hay ciertos datos extrabíblicos ahí que crean un poco de... Hay una puja, porque hay unos datos ocultos que dicen que fueron gemelos. Oh. Sí, hay unos datos extrabíblicos por ahí que hablan que fueron gemelos. Y que Caín salió primero y después sale Abel.
Esos son unos datos que no están, porque tú sabes que están en los libros apócrifos, y la otra es los datos extrabíblicos, que hay cosas que no se escribieron en la Biblia, que no están escritos, pero que están reveladas y que están sustentadas por los eventos. Dice que, ¿y salió primero quién? Caín, porque Caín representaba la humanidad caída. Wow. Caín representa la humanidad caída. Abel representa ¿qué? La justificación, el sacrificio. La matriz del orden y la matriz del caos. Cuando Abel es tomado, dice que era que me gusta esto, porque fíjate que es un mismo lineamiento, fíjate, por los tiempos de los tiempos. Él era pastor. Sí, así es. Así es. ¿Coincidencia esto? No. Cuidado, si, cuando vine a ver soy yo, que son cosas mías. Algo entrelazado para un futuro. Él estaba hablando de la restitución. Sí. Abel estaba hablando de la restitución. En el momento en el que el jardín del Edén el hombre peca, ya había una provisión para restituir el daño que se había causado. Wow. En el mundo físico, en el mundo espiritual, en lo sobrenatural y en lo celestial ya había una provisión. Caín representa la caída, Abel la redención. Mi alma tiene que adorarte, Rey, Gloria porque a tú Dios. eres digno de ser adorado. Gloria a Dios. Pero hay un detalle con eso. ¿Cuál es ¿Hubo el qué? detalle? ¿Hubo qué? Un sacrificio. Sí. Esa es la parte que vamos a hablar nada más usted y yo aquí. La parte del sacrificio, que es la parte en la que en este tiempo debemos de enfocarnos. Cómo andar en integridad, andar en el sacerdocio, debe obligatoriamente enlazarse con lo que es la obediencia y el sacrificio. Un sacrificio porque tengo que andar con una cuerda de ratón. No. Es la carnita. Sí. Es la carnita que vas a sacrificar, que vas a someter, que vas a tener que sacrificar y matar, Sí. entregar. ¿Usted cree en algún momento que Abel no sabía lo que iba? Sí. ¿Usted piensa que no? Porque él pudo haberse resistido. Sí. Él podía haber no ir. Así es. Él pudo resistirse o irse acompañado con su madre. Sí, así es. Pero ¿a dónde lo llevó? Ay. No, ¿a dónde fue que lo llevó? No, hombre, déjate de eso. No sea así, pastora, hombre. Tú eres una mujer muy violenta, hombre. ¿A dónde lo llevó? Al cabo. ¿En representación de qué? De lo propio, Así es. de la naturaleza. Así es. ¿Dónde llevaron a David? No es por nada, para que usted como que, no es por nada, por favor. Entonces, cuando hablamos de la matriz del orden y la matriz del caos, nos damos cuenta que Eva en el 4, en Génesis 4, en adelante, dice que y Adán se llegó a Eva, su esposa, y concibe hijo. El primero Caín, como dije ya, tengo datos por ahí, pero no son extrabíblicos, y usted sabe que uno se cuida con esos asuntos, no vaya a hacer cosas, parezca un bendito, ¿usted sabe? Y dice, y se llegó Adán a Eva y concibió Caín. Caída. Caída. Wow. Eso significa su nombre, caída. Esto obligatoriamente nos lleva a un resultado, a identificar. Desde la matriz del orden y la matriz del caos, ¿bajo qué frecuencia andamos nosotros? Si andamos en obediencia o andamos en desobediencia. Si cumplimos con nuestra asignación o la abortamos. Wow. Es sencillo. Hay una decisión que tomar. ¿Vas a fallar? Claro. ¿Vas a faltar? Sí, es posible. Pero vas a procurar no cometer el mismo error, que es lo que estamos otra vez haciendo hincapié. Cuando David es llamado como rey, establecido como rey y sacado a la luz como rey, él tomó una directriz muy específica. Me encanta. El principio de David fue glorioso. ¿Por qué? Porque le dio toda la gloria, toda la honra y todo el honor. ¿A quién? A Dios. ¿Y cómo él hizo esto, pastora? ¿Cuál fue el gesto para él tomar el trono? Después de tanta persecución, porque acuérdate que él era rechazado. Sí, así es. Estamos hablando no hemos salido del rechazo. Así es. Caín, en estado de rechazo, de repulsión, abandono, apartado, hace un evento en la matriz del caos, pero en la matriz del orden, David es rechazado, es expuesto, es excluido, pero cuando llega el momento, toma su posición de gobierno. Sí.
David pudo haber dicho, ustedes no son ni que los papás de la bachata, denle ahí, ustedes no son ni que los fuertes, Sí, los gladiadores, denle ahí, ustedes no son los espadachines, denle ahí. Sí. Pero David sabía quién era y cuál era su asignación, y su identidad lo lleva a asumir el rol, Sí. asumir el reto. Wow. Cuando él asume el reto, hubo una recompensa. Esto me encanta y quiero que usted lo entienda, aquel que está conectado, generacional y ancestralmente. De acuerdo al pago impuesto, de acuerdo al pleito que usted pelea en el mundo espiritual, hay una recompensa. Amén. Así La es. primera es la vida eterna. La segunda es que hay una promesa sobre tu casa y sobre tu familia. Amén. Me encanta esto. Dice que al que venciera al Goliat, se le era exonerado los impuestos a él y a su casa. descendencia. Ahora te voy a dar bien duro, pastora amada. Yo siempre- Vuélveme la cabeza. te la vuelo, volá. Vuélveme. Voladita. ¿Está bien? Entonces vamos a darle con esto. Que se le exonera un impuesto en el mundo físico. Se le era exonerado a la familia de David, a los descendientes de David. Sí. Sí. Pero en este tiempo, el que no venció tenía que seguir pagando, ¿qué verdad? Sus honorarios, sus impuestos. Sí. Porque no peleó. Y si peleó y perdió. Sí. Hasta ahí estamos bien. ¿Por qué en este tiempo la gente está gastando más en medicina que en comida? ¿Por qué? Porque venimos de una descendencia, lamentablemente, generacional ancestral, bajo unos yugos de lazos, de vínculos de alianza, bajo maldición. Y esa condición de maldición, unida a la desobediencia, le da puerta abierta para que las finanzas sean como saco roto, como dice la Biblia. Wow. Que la echan y no amontonan nada, Nada. porque hay un orificio. Sí. Hoy en día lo que está a la moda, yo sufro a mí me da, yo me tomo, y eso es un lujo que Sí. la gente diga y declare palabras de maldición Sí. sobre él. No, es que yo me tomo tantas pastillas al día, yo estoy Sí. bien, yo estoy ready. Mi doctor es fulano o fulana. Sí. Y lo dice con orgullo, Así es. cuando se supone que tenemos que estar unidos aquí a la eternidad. Amén. Así Y un es. cuerpo incorruptible no puede tener Así enfermedad. es. No, eso es así. Eso es así. Pastor, ¿y qué pasa con esas personas que yo he escuchado mucho? Estas personas que de que le duele una uña, voy al médico inmediatamente, no le dan tregua de pasar un tiempo. Personas cristianas y de hecho hasta pastores, que todo es un médico, o sea, todo, me duele aquí, tiene que coger para el médico. O sea, todo, cuanto pasen ellos, médico. Es un estado de compensación. Al final es lo que estamos hablando aquí. De acuerdo a tu identidad, tú vas a hablar un lenguaje. De acuerdo a tu sustancia, tú vas a hablar un lenguaje. De acuerdo a cómo tú te sientas, tú vas a hablar un lenguaje. Sí, claro que conocen de Dios. Y sí, claro que han aceptado a Cristo. Sí, claro. Pero aún ha habido una reforma, un cambio de mentalidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay un cambio de mentalidad, tu primera fuente y tu única fuente tiene que ser Cristo y su sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario, allá, en la cruz. Y esa cruz allá arriba, que no es para presionarse, sino para que usted la lleve allá, las enfermedades, allá. Porque hubo una transgresión en el mundo espiritual y Él las redimió por la sangre del Cordero, Jesús. Y esa sangre dice que Él abolió, ¿qué? Todas nuestras dolencias y nuestros pecados. Eso significa que restauró el estado de pecado, de iniquidad y de rebelión. Lo estableció en un orden sacerdotal en el que por su sangre y que por su linaje tú eres redimido en Cristo Jesús. Amén. Así es. Pero el estado de miedo, la gente ama mucho la vida. Sí. Ahí Nadie es quiere donde morirse. ahí es donde está el asunto. Nadie quiere morirse, pastora. Todo el La- mundo sabe la- que va a morir, habla, pero nadie pero- quiere. La gente habla y habla, pero al final es que aman la vida. ¿Verdad? Y al amar la vida, lamentablemente hay una frecuencia de lo que estoy, la propuesta. Una propuesta, seguimos a la gente le den otra vez. Si comes del árbol que está en medio, tendrás que, serás como Dios, ya era como Dios. Entonces hay una propuesta, hay una opción en el que si vas y haces, vas a hacer, no, la Biblia habla de que tenemos un tiempo determinado. Pero cuando tú te apropias de esa palabra, tú le dices a la tiniebla, no ha llegado mi tiempo. Así El es. propósito de Dios no se ha cumplido en mí. Tú te vas a la corte celestial de una vez. No, aguántate, baby, que no cojo esa. Así es. Dale para atrás, que a mí me ha dicho, el Señor me ha dicho que yo soy esto y esto y esto. Y aún mis ojos no han visto esta promesa. Wow. Mis ojos tienen que ver eso y tienen que salir a la luz. Y tú comienzas a llamar las cosas que son, Como si no fuera. no son, a declarar que fueran. Sí. Y este llamado, esta asignación,
va a crear en ti una frecuencia de aceptación, que fue lo que no hizo Adán y Eva, porque no aceptaron, ya eran como Dios, pero no aceptaron. El estado de rechazo lo llevó a tomar una decisión, y esa decisión a violentar una asignación. No toquen, de todo lo que hay pueden tocar menos lo que está en medio. Wow. En medio. Y lo que está en medio es el corazón. Sí. Y ahí, en esa frecuencia de ese corazón, a la medida que tú has estado en una intimidad con el Eterno, ese corazón tiene que estar, ¿qué? Cubierto y guardado. ¿En dónde? ¿En las manos de quién? De papá. Así es. Así es, pastor. Entonces, ¿qué pasa con el mismo tema que estamos tratando del orden del caos y demás, y lo que vivió David? ¿Cómo entonces en estos tiempos podemos ver reflejado ese orden de ese caos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, y de personas que no creen en paternidad, que dicen, no, paternidad, no, mi padre es Cristo y ya, listo, más nada? ¿Cómo entonces eso se refleja para nosotros? Lamentablemente ahí niega entonces la fundación del mundo. Porque aún Dios mismo, siendo Dios, estableció una familia, la sexta familia, la tierra, y esa sexta familia tuvo un nombre, tierra, y ese nombre tuvo un patriarca, Adán y Eva, y después nuestra descendencia, que ya venimos de uno detrás del otro. Eso significa que hay una descendencia, hay un linaje. Entonces ese linaje tiene que ver con la fórmula sacerdotal, ancestral, generacional y territorial. O sea, es necesario, sí, necesitamos tener un sacerdocio, sí necesitamos una cobertura y sí necesitamos una asignación. Pero quien te posiciona, quien te establece es ¿quién? Alguien que tiene una asignación para hacerlo. Y ese alguien tiene que ver ligado muy, muy cercanamente al oído de Dios y a la boca de Dios. Wow. Cuando se aleja la boca de Dios y el oído de Dios de una congregación, de una iglesia, dice que el pueblo se desenfrena. Entonces hay un desenfreno porque hoy en día la boca profética tiene dos vertientes. Está la matriz del orden y está la matriz del caos. La matriz del caos es un don que es irrevocable y se está con grosura, lamentablemente, y fascinación. Se está usando el don profético para soltar palabras de bendición, pero vía el alma, vía el cuerpo, vía el consciente, no por el espíritu. Y esa condición de contaminación en el ser trae como consecuencia que haya una atmósfera en el que crea que no necesitan más que lo que ellos son. Y hay otra atmósfera que entienden que todos fuimos hechos con una palabra y que tiene que haber un oído profético que escuche. Y si la tierra escucha, y si el mar escucha, y si el viento escucha, y si los árboles obedecen, ¿por qué tú no puedes obedecer? Wow, impresionante. Impresionante. Eso es importante entender. Es que nosotros fuimos creados para adorar. Pero es fundamental entender qué estamos adorando. Si nosotros mismos, si bajos o malas decisiones de lo que queremos aceptar, o en su defecto si estamos bajo una frecuencia celestial. Una baja presión, una baja descompensación, un anhelo que es válido, es bueno, pero ¿desde qué frecuencia está haciendo ese anhelo? O profetas de Baal o profetas de Acera. Y sí hay profetas de Baal en este tiempo. Que están operando. Pastora? ¿De verdad? Están operando. ¿Dentro de la iglesia? Están operando bajo el don. ¿Cómo así, pastora? Sí, están operando bajo el don. Por lo que ven, por lo que les conviene, lo que quieren escuchar. Soy profeta por la misericordia. He dicho muchas veces con evidencia, desde los 9 años soy profeta. Pero una de las cosas que me ha llevado a escudriñar la palabra y a identificar cómo tenemos que no violentar los principios ha sido lo que he tenido que ver y vivir. Ahora cualquier persona llega a una iglesia y desbarata una iglesia en 2 minutos. Y rompe matrimonio y acaban con todo en 2 minutos, porque de que son profetas, sí, pero eres profeta, pero profeta de Acera, profeta de Baal. ¿De dónde es que tú vienes? Por el amor de Cristo. Gloria a Dios. Y gente tomando decisión de casarse con circunciso o circuncisa. Gente bajo un estado de maldición que son espíritu asignado para detener la asignación de ese hombre o de esa mujer. Wow. ¿Por qué? Porque están bajo un estado de conveniencia, desde el alma. No se está soltando la palabra profética desde el espíritu humano, conectado con el Espíritu Santo, sino desde el alma. Wow. Y el alma respondiendo a algo que quiere ver y oír. Los dos pórticos, oír y ver y oír. Wow. Se ve bonita, se ve bien, esa es la que conviene, dale a esa. Fulano, ve, perdona. Eso en tu y yo nada más, pastor, porque eso son cosas que, bueno. Viene de buena familia. Sí, de buena familia. Entonces, lamentablemente, soy pastora, digo ya, por la gracia, soy profeta por la gracia, sí, pero tengo que reconocer que tenemos que hacer una saneación en nuestros altares. Tenemos que comenzar a llegar a identificar y a escurriñar los espíritus. ¿De qué frecuencia están operando?
¿Cuál es la asignación que tiene esa palabra que está haciendo de esa mujer, de ese hombre? ¿Es para edificar o es para destruir? Si usted cree que esto es para atacarlo, se equivocó. Esto es para que usted abra los ojos y vea los circuitos de impacto que están recibiendo las iglesias hoy en día. ¿Por qué los hombres de gobierno están soltando sus linderes? ¿Por qué los hombres de gobierno asignados a estar en una posición están abortando el diseño por el pecado? Y nadie puede decir nada porque tú supiste, ¿verdad? No me haga de pelucarme, no me quiero ser seria. Wow, es realmente impactante de una manera increíble. Entonces, pastora, ¿podríamos decir que esos hombres de gobierno están operando desde la matriz del caos? Efectivamente. Efectivamente, porque para manifestar la matriz del orden tienen que haber 3 cosas: obediencia, sacrificio y permanencia. Y si hoy tú me hablas de una sana doctrina y mañana tú vienes con otra cosa, significa que tú no estás en permanencia en la palabra. Wow. Tú no estás permaneciendo en ella, ¿o sí? Wow. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, habitar significa mantenerse en un lugar, to location. El que habita, hay una cobertura bajo el abrigo, hay una cobertura del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, es el gobierno en todo tu ser, alma y cuerpo, que va a manifestar bajo qué cobertura tú estás andando, bajo una atmósfera de gloria o una atmósfera de caos. ¿Y por qué tengo que decir esto? Porque es necesario tomar sus posiciones. Me ha tocado ir por el mundo declarando Santo Domingo, República Dominicana, ciudad de Dios. Para mí es una honra decir eso donde quiera que voy. República Dominicana, nación de Dios. República Dominicana, nación de Dios, sí. Pero hubo un hombre llamado Duarte que se paró y dijo, aguántate, que conozco un Dios que liberta, un Dios que restaura, y mi país será restaurado de la esclavitud. Gloria a Dios. Y rompió los yugos. Gloria a Dios. Pero él tuvo que hacer ¿qué? Ponerse ¿en dónde? En su posición. En su posición. Y hasta la muerte la sostuvo y la mantuvo. Wow. Aún con mucha persecución. Con todo el rechazo que recibió este hombre. Lamentablemente. Hoy es un patriarca, hoy es un hombre, claro que sí. Pero no fue fácil para él. Lee la historia para que tú veas cómo fue la persecución, cómo tenía que andar escondido este hombre, lo que tenía que hacer este hombre. Pero él tenía un sueño. Y este sueño fue glorioso y es glorioso porque la única bandera en el mundo que dice Dios, patria y libertad es República Dominicana. Wow. Dios pactó República Dominicana con el cielo, mi alma adora. Dios pactó República Dominicana con el cielo. Dios dijo, entendiste mis principios, voy a andar conforme tú quieres, que andemos en tu país. Gloria a Dios. Bendito sea. Y hubo derramamiento de sangre, sí, pero valió la pena porque somos libres e independientes. Gloria a Dios. Y volver a esa independencia territorial, ancestral y generacional es obligatorio volver a los principios celestiales. Sí. Porque no se puede levantar y permanecer un hombre de principios si no se mantienen esos principios. Una nación no puede seguir de pie si no sigue alineado conforme la asignación que tiene. República Dominicana es una punta de lanza. Trastorna las tinieblas, lo que somos trastorna las tinieblas. Trastorna, sacude las tinieblas. Pero para que esas tinieblas sean sacudidas tienen que haber hombres que estén posicionados y conozcan su identidad. Wow. De la matriz del orden a la matriz del caos. Así por conveniencia me voy a torcer. Sí. Por conveniencia. Ofrenda. Por una ofrenda. Te equivocaste, baby. Te equivocaste. Nosotros necesitamos hombres y mujeres posicionados en República Dominicana, en las alcaldías, como hay muchos ahora, posicionados en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque cuando el justo gobierna, el pueblo le llega respiro de alivio. Wow. El caos no quiere hombres con principios, hombres que defiendan la bandera, hombres que defiendan la vida, hombres que defiendan la integridad y la identidad de muchos hombres y mujeres que están peleando para mantener eso. Pero hubo uno que se paró y dijo, no, aguántate, aquí se va a derramar sangre, pero yo estoy adelante, Duarte. Sí. 3 patriarcas, muchas mujeres que le siguieron. Me encanta, porque si tú te pones a ver, como que el hombre se metió bien en el papel de Jesús, se dio cuenta quién era, lo que portaba, y cómo estas mujeres le siguieron. Sí, sí. Cuando tú te pones a hablar de estas 3 mujeres tremendas, sí, estas 3 mujeres gloriosas, sí, wow, tú te das cuenta la belleza, el esplendor que había en ella, pero sobre todo esa patriarcad, esa maternidad que había en ella, de morir, sí, pero no doblegar su principio. Sí. Entonces, si en aquellos tiempos estas 3 mujeres pelearon, derramaron su sangre para que una nación fuera libre e independiente, ¿por qué los hombres de Dios no quieren tomar su posición y las mujeres de Dios?
Porque las mujeres de este tiempo tienen que estar escondidas, porque si no son Jezabel. Te tengo noticia, baby, Jezabel no es un género, es un espíritu. Así es. Y cuando un hombre se pone a un lado, como en aquellos tiempos, se para una mujer a cubrirle la falta a ese hombre. Nosotros no somos la competencia, nosotros somos, ¿qué? El acuerdo, la alianza, la ayuda idónea. Nosotros no somos dos equipos, somos un cuerpo. Eso es el matrimonio. Mire eso que usted está viendo ahí, mire, eso es el matrimonio. Hay uno que porta una cara y hay otro que porta otra cara. Eso es el matrimonio. Mire, cuando le hablan del matrimonio, usted se ve la mano. El matrimonio es esto. Una parte es fuerte, fue firme, pero otra parte es delicada. Sí. Eso es el matrimonio. Por eso la primera institución que fue formada en el Jardín del Edén fue ¿qué? El matrimonio. El matrimonio. El matrimonio. Entonces, cuando tú quieres romper esa alianza entre esas dos caras, tú estás rompiendo el diseño de Dios. Así es. Entonces, en estos momentos, esa es otra parte que tenemos que tratarlo más adelante, en el que quieren poner a pelear el primer ministerio, para echar competencia. ¡No! Sí. Sí. Es que por mucho tiempo hemos visto mujeres de hoy que han tomado la posición de hombres, que han soltado su posición. Sí, y si no, hablamos de Débora, profetiza, una mujer con un gobierno tremendo, jueza. Dice que se sentaba, mi alma adora, se sentaba a esperar al pueblo, a juzgar al pueblo, a traer ¿qué? Consenso, paz, equidad. Esta mujer tenía una asignación de gobierno. ¿Por qué? Porque había otro que lo había voltado. Sí. Entonces ella era Jezabel. Porque ahora sí, callado, entre usted y yo nada más. Cuando la mujer quiere tomar la posición que el hombre ha soltado, siempre nos quieren etiquetar con que somos Jezabel, como que con una serie de cosas que realmente no entiendo. Y como usted dice, la matriz del caos. La matriz del caos, o sea, es muy visible la matriz del caos. Y como usted decía, en el tiempo de Duarte y esos patriarcas, había mujeres que le seguían porque creían en la visión que él tenía. Y yo creo que hoy nos falta esto, que crean en la visión que viene de parte del Espíritu Santo, la visión que el Señor ha gestado a favor de la iglesia. Y hoy en día, lamentablemente, pastora, no estamos mirando eso. Estamos abortando, como usted dice. Los principios. ¿Por qué? Porque hay un dogmatismo que quiere, porque no lo va a lograr, encasillar el gobierno de Dios en la tierra. Sí. Quiere, pero no va a poder, ni puede. Tiene argumentos. Porque, y siempre le digo a la gente, entonces ese es el problema. ¿Y por qué Dios no dejó a Adán solo? Si somos tan malas, ¿por qué dejó Dios a Adán? ¿Por qué no? Porque hay que ver. Porque él sabía que necesitaba alguien desde dentro, que pudiera ver y sentir desde dentro, y eso somos nosotros. Nosotros somos las que cuidamos las emociones, nosotros somos las que podemos sentir, las sensitivas, las que estamos pendientes, las que podemos ver, las que podemos usar las dos atmósferas, los dos esferos. Cuando el hombre ve una cosa, nosotros vemos 5. Así es. Porque tenemos una asignación de los 5 pórticos abiertos. Sí. El hombre tiene 1 primero. Nosotros simultáneamente tenemos los 5. Sí. Por eso somos la ayuda idónea, la mano amiga. Para cubrir, para solventar, para sobreguardar, para la multiplicación. Somos la vasija de la multiplicación. Eso es así. Así que el que le diga a usted, lo quiera poner en poco, digo, yo soy la que paro. A las mujeres, yo soy la que paro. Eso es así. Y no nos hemos salido del tema. Estamos dentro del mismo tema. El rechazo. El rechazo. Estamos dentro del mismo tema del rechazo entre la matriz del caos y la matriz del orden. Y una de las cosas que llama mi atención, pastora, de todo lo que usted nos ha comentado en el día de hoy, que cuando David tomó su posición, la que le correspondía, la atmósfera fue cambiada. Total. Se sentía regocijo, se sentía vigor, se sentía fuerza, se sentía alegría. ¿Cómo celebró David su reino? ¿Cómo comenzó el reinado? ¿Cómo lo comenzó? Gozo. Con una atmósfera de reconocimiento y aceptación y exaltación a quién, al que lo posicionó ahí. Dice que con una danza, con júbilo, con danza, con todo tipo de arpa y pandero. ¿Por qué? Porque es regocijo, es vida. Y danzar y adorar a Dios consiste en reconocer quién te posicionó. ¿Quién te posicionó en esa condición en la que estás? Quien te quita de tu posición no es Dios, eres tú. ¿Cómo así, pastor? Explícanos eso ya en esta parte final. Quien te quita de tu posición no es Dios, eres tú. Porque Dios siempre acepta que tú eres la cabeza que Él posicionó. Pero tú vas a abortar o vas a obedecer. Tú soy o Él quiero. O en su defecto, el orden, Él. Cuando usas Él, te pones a un lado y Él es quien te dirige. Pero cuando estás en el yo, en el soy y en el quiero, tu alma es que está gobernando.
Entonces diríamos que Saúl no fue Dios que lo quitó, sino él mismo. Él mismo, porque abortó el diseño, desobedeció, escuchó y no obedeció. El primer pórtico es lo que tú oyes. ¿Y desde dónde oyes? Él escuchó la palabra profética de este hombre tremendo, Samuel, pero no obedeció. Sus ojos lo pusieron a codiciar y esa codicia lo llevó a abortar. Wow, pastora, gracias de verdad por esta aclaración, porque a veces queremos ver a Saúl desde el punto de vista que Dios lo desechó. O sea, Dios lo, pero algo provocó que provocó, exactamente. Porque hay una acción, Él te perdona. Él te perdona, tú puedes cometer 1000 faltas, pero Él te perdona, porque Él es un Dios de amor. Pero hay una consecuencia. Así es. Y hubo una consecuencia sobre Saúl por su desobediencia. Así es. Y hoy en día eso es lo que está pasando. Hay mucha gente, ¡pum! ¿Por qué? Porque han hecho mucha fechoría tras bambalinas. Wow. Y han sido rechazados. Y al final, ¡pum! Sí. Pastor, y podríamos decir que Dios lo que hizo fue que rechazó a Saúl como rey. Claro. No como ser humano. Luego ya entonces sus acciones fue que llevaron a que fuera quitado como ser humano. Porque esto hay que aclararlo. Así es. Hay gente que cree que Dios rechazó como rey, o sea, como ser humano y no como rey. Como rey. Pastora, para mí siempre es un placer tenerla aquí conmigo. De verdad que yo me gozo de una manera que usted no se imagina, porque aprendo bastante, muy sustancioso todo lo que usted trae. De verdad que muchísimas gracias. Amén. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Esto es una plataforma en que hay que bendecir la vida de cada persona que está en este equipo, porque es una forma de cómo dar luz a muchos que están quizá en tiniebla o otros están de compensación. Y si estás en caos, hay tiempo para ti. Solo declara la palabra y Él lo hará contigo. Amén. Recuerda compartir, recuerda comentar, recuerda que a través de tu comentario podemos escucharte. Recuerda darle like, porque esto ha sido una programación muy sustanciosa que te va a ayudar a tomar tu posición. Se despide de usted de la pastora Librada Martínez y la pastora Yohani Mejía. Hasta una próxima. Shalom, shalom.